Bien, entonces, por ejemplo, esta aquí dice, el metanol hace combustión en el aire según la siguiente ecuación. 2 mol de metanol más 3 mol de oxígeno produce 3 mol de CO2 más 4 mol de agua. Bien, entonces, dice, si 200 gramos de metanol se consumen por combustión, ¿qué masa de dióxido de carbono se produce? ¿Qué masa de agua se produce? ¿Y qué masa de oxígeno se consume? Entonces, para ello, lo primero que necesitamos saber es las masas molares de todos los componentes. 44 gramos por mol para el CO2, 32 gramos por mol para el metanol, 18 gramos por mol para el agua y 32 gramos mol para el oxígeno. Ahora bien, primero que todo, bueno, usualmente yo explico usando factores de conversión. Vamos a probar de manera distinta. Ahora vamos a hacerlo por pasos. Pero el que usa factores de conversión, no hay problema. Bien, entonces aquí vamos a poner aquí en este. Entonces vamos a ponerlo así. Tenemos que para el aquí paso 1, convertir gramos de metanol a moles. Bien, entonces vamos a ponerle letra grande. ¿Se ve bien? Sí. Sí, perfecto. Bien, entonces, paso 1, convertir gramos de metanol a moles. Entonces, para ello, simplemente tengo 209 gramos de metanol, ¿sí? Y lo voy a dividir por su masa molar. Aquí. Y esto me va a dar los moles de metanol. Mol de metanol. Bien, ahora este es el mismo cálculo. Vamos a obviarlo aquí. Ya, así. Entonces, ¿por qué? Porque ya tengo lo que quería de estos cálculos. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer en el siguiente paso? Entonces, como ya tengo los moles de reactivo, ¿sí? Entonces, ahora, esto aquí. Bien. Bien. Esto aquí, ¿sí? Van a ser entonces mol de metanol. CH3OH. ¿Sí? Bien, entonces, cancelamos, tenemos 209 gramos de metanol
por aquí, así, por un mol de metanol que pesa 32 gramos, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos que nos da 0.653 mol de metanol. Bien. Entonces, tenemos allí el paso 1. Ahora, vamos. Paso 2. Entonces, ahora convertir moles de metanol a moles de sustancia buscada. ¿Sí? Entonces, para ello, entonces voy a tomar los moles de metanol aquí. ¿Sí? Y entonces, la primera pregunta era la masa de dióxido de carbono. Entonces, pongo aquí convertir moles de metanol a moles de. Entonces, voy a decir allí, en lugar de sustancia buscada, moles de dióxido de carbono. Entonces, usando la relación de la ecuación balanceada, para el metanol, son 2 moles de metanol, producen 2 moles de CO2. Entonces, aquí voy a colocar aquí 2 y aquí es 2. Bien. Entonces, esto es 2 mol de CO2 entre 2 mol de metanol. Bien, y entonces, ahora, bien, se cancelo los moles de metanol y esto me da me va a dar aquí los moles de CO2 que van a ser los mismos. ¿Sí? Y aquí coloco simplemente estos van a ser entonces aquí moles de CO2. Profe, disculpe, ¿me Dime. escucha? ¿Sí? ¿Sí? Dime. ¿Quién es? Bien, bueno. Me va a dar entonces como 2 y 2 simplifican, entonces me va a dar los moles de CO2. Ahora, ¿sí? Paso 3, ¿sí? Convertir los moles de CO2 encontrados a moles
a gramos, perdón, a gramos usando a gramos multiplicando por su masa molar. Bien. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Entonces, me dio, otra vez, me dio lo mismo. Buenos días, profesora. ¿Me Buenos escuchan? días. Sí, dime. Tenía problemas con el micrófono. Sofía Ya. Campos. ¿Quién es? Sofía Campos. Sofía. Ya, está bien. Listo, bien. ¿Alguien más? Bueno, bien. Entonces, continuando, entonces voy a convertir los moles de CO2 a gramos multiplicando, ¿sí? O básicamente multiplicando por su masa molar, que va a ser entonces 44.0 gramos de CO2, ¿sí? En un mol de CO2. Y cancelo mol de CO2 y me da entonces aquí los gramos que son entonces resolviendo aquí. Va a dar este por este 287, sí, gramos de CO2 aquí. Entonces será gramos de CO2, que es lo que estaba buscando. Bien. Pongamos negro, listo. Bien, entonces, ahora vamos a calcular, entonces, convertir gramos de metanol a moles, ¿sí? Y luego, entonces, ir buscando para contestar las preguntas. Entonces, aquí ya contestamos la pregunta 1, ¿sí? Masa de dióxido de carbono, ¿sí? Bien, entonces incluso aquí podemos calcular los gramos solicitados. Bien, entonces, el paso 2 se repite para todos. Ahora, en este caso, los gramos solicitados de CO2. Bien. Ahora, esta es la 1. O pregunta A. Bien.
Vamos a contestar la pregunta B. Ahora, pregunta B. Y la pregunta B nos dice que calcular la masa de agua. Calcular la masa de H2O. Bien, entonces para ello partimos del paso 2. ¿Sí? Entonces, en el paso 2, ¿sí? Convertir moles de metanol a moles de agua. Entonces, para ello, comenzamos aquí. Tenemos que los moles de metanol son los mismos aquí. Ahora multiplicamos, ¿sí?, por la relación de moles de metanol agua, que es 2:4. Entonces son arriba el que busco 4, abajo el que voy a cancelar. Entonces lo pongo así. Y divido. Y aquí van a ser mol de H2O y abajo mol de metanol. CH3OH. Y entonces, este aquí, como va a cancelar, lo pongo en rojo, ¿sí? Y aquí me va a dar, entonces, así. Igual. Entonces, este por me da 13.62 mol de agua, H2O. Ahora vamos al paso 3. Convertimos los moles de agua encontrados a gramos multiplicando por su masa molar. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Bien, tenemos moles. $13.062 mol de agua. Ahora por la masa molar de agua, que son
18 gramos de agua por un mol. De agua. Bien, entonces cancelamos y aquí esto nos va a dar que tenemos entonces $235 gramos de agua. ¿Sí? Y tenemos aquí entonces bien, el otro producto, ¿sí? Bien, entonces vamos limpiando esto para ir ordenando acá. Bien, tenemos la pregunta B contestada, ¿sí? La pregunta A contestada. Ahora vamos con la pregunta C. ¿Qué masa de oxígeno se consume? Entonces, calcular los gramos de oxígeno que se consume. Entonces, bien, aquí partimos otra vez de los moles de metanol. Sí. Ahora multiplicamos, en este caso, bien, a ver, aquí, vamos al paso 2 primero. Bien. Convertir moles de metanol a moles de oxígeno. Luego, entonces, ahora sí, tomamos aquí moles de metanol. Sí. Y entonces, por la relación de metanol oxígeno, que son 2 a 3, o sea, aquí 3 mol de oxígeno, 2 acá. Entonces, serían aquí, entonces, tenemos 3, aquí,
mol de metanol, ¿sí? Por 3 aquí, mol de O2 por mol de metanol. Rojo porque cancela. Y entonces aquí esto nos va a dar mm, nos va a dar allí lo siguiente. Igual por paréntesis 3 2. Bien, entonces allí tenemos entonces que nos da los moles de oxígeno. Entonces aquí los moles de oxígeno necesarios, ¿sí? Ahora paso 3. Convertir los moles de oxígeno encontrados a gramos multiplicando por su masa molar. Bien, entonces tenemos que, bueno, va aquí. Vamos a tener que son 9.7965, ¿sí? Mol de oxígeno. Ahora por $32.0. Esto es gramos de oxígeno por mol de oxígeno. Así entonces, esto nos va a dar 9.7965 por 32, 313.49. Sí.
gramos de oxígeno. Bien. Listo. Y allí entonces hemos contestado todas las preguntas de que nos estaba planteando aquí el problema. Bien. ¿Preguntas hasta allí, chicos? ¿Todo claro? Bien. Entonces, ahora vamos a verificar si eso está cierto. Para ello, usamos la ley de la conservación de la masa. Aquí. Conservación de la masa. Y ponemos aquí. Entran. Salen. Bien. Entonces, ingresaron 209 gramos de metanol. ¿Sí? Aquí. De metanol. $209 gramos aquí. Metanol. Oxígeno. Ingresaron 313.49 gramos de oxígeno. ¿Sí? Salen 287.36 gramos de CO2. $287.36 gramos de CO2. Y además 235.12 gramos de agua. Bien. Entonces, así. Pongámosle aquí. Esto es gramos que entran. Y esto aquí son gramos que salen. Entonces, ¿cuánto me da aquí? Este más este. 522.49. Y aquí. 522.48. O sea que efectivamente se cumple que lo que ingresa es igual a lo que sale. ¿Sí? Y también me está diciendo que el problema está bien hecho. ¿Preguntas, chicos? Chicos, ¿está claro? Sí. Sí. Bien. Profe, una pregunta. En Dime. cuanto
a los decimales, por ejemplo, en la suma de los gramos que salieron, te dio a 522,48. A mí me dieron a 522,44. Entonces, no sé qué rango de decimales está bien para decir que sí se hicieron bien los cálculos. Ujú. Bien, el primer decimal debe coincidir. El segundo puede variar. ¿Ya? Ok. O sea que debe dar punto 4, punto 4. ¿Ya? Profe, en esos problemas trabajo con dos decimales. Depende la información que te den, pero sí, a veces, bueno, cuando es ya la prueba, eh, la respuesta te va a decir con cuántos decimales, ¿ya? Nosotros usualmente aquí explicando usamos uno o dos decimales, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos ahora a ver qué ocurre cuando estos cálculos se realizan, ¿sí? Con aquí, cuando me dan eh, los dos reactivos. Pasos. Bien. Entonces, cuando me dan los dos reactivos, usemos el mismo problema, ¿sí? Se convierte entonces en un problema de reactivo limitante. Y en este caso, vamos a entonces a ver, ¿sí? La misma información, pero ahora agregamos un dato más que es el que la cantidad de oxígeno que reacciona, ¿sí? También está allí presente. A ver, yo me fijo. Es aquí. Me dice, si en la reacción, ¿sí? Si en la reacción anterior para el metanol, ¿sí? Que se hace combustión en el aire según la siguiente ecuación. Ahora, reaccionan 209 gramos de metanol con 300 gramos de oxígeno. Calcule A, reactivo limitante; B, reactivo en exceso; C, gramos de CO2 formados; D, gramos de agua formados; E, gramos de reactivo en exceso que quedan sin reaccionar; y F, si la reacción produce 250 gramos de CO2, calcule el rendimiento de la reacción. Bien, entonces, para ello, aquí. Bien. Entonces, esto acá.
14. Bien. Entonces, bien, ahora sí. Bien, entonces vamos a ver. Aquí tenemos planteado el problema, ¿sí? Y la solución, vamos a ver. Entonces, como tengo las cantidades de ambos reactivos, ello me lleva a tener que estimar el reactivo limitante. Entonces, a ver. Bien. Así, un momento. Un momento, chicos, antes de continuar. Bien, entonces, bien, tenemos las masas molares, ¿sí? Ahora vamos a primer paso, ¿sí? Y vamos a hacerlo como el otro por pasos. Entonces, en el primer paso o paso 1, convertir gramos de reactivos a moles. Bien, entonces tomo 209 gramos de metanol, ¿sí? Y
Entonces, los convierto a moles dividiendo por su peso molecular y me da 6.531 mol de metanol. Bien. Entonces, ahora aquí tengo 300 gramos de oxígeno. ¿Sí? Por un mol de oxígeno que pesa 32 gramos también. Y eso nos da entonces 9.375 mol de oxígeno. Bien. Entonces, aquí colocamos un parche indicando que esta es la cantidad que hay disponible en la reacción. ¿Ya? Bien, entonces, eso es de lo que se dispone en la reacción. Entonces, ahora vamos a suponer, bueno, ¿cómo hallo el reactivo limitante? Entonces, para ello, vamos a hacer una suposición aquí. Bien, entonces, ¿cómo hallo el reactivo limitante? Bien. Entonces, aquí vamos a hacer una suposición que es la siguiente. Supongo que cuando uno de ellos se consume, supongo que si uno de ellos se consume, ¿cuánto necesito del otro? Bien, entonces partimos de el primero, el metanol. Si se consume todo el metanol, ¿sí? Entonces aquí puedo hacer, si sé, acá. ¿Cuántos moles necesito del otro? Entonces, aquí, si se consume todo el metanol, tomo el metanol aquí. Y usando la relación de la ecuación balanceada, usando la ecuación, la relación de la ecuación balanceada, ¿sí? Entonces, voy a convertir moles de uno a moles del otro. Así, entonces, tengo 6.531 mol de metanol por 3 mol de oxígeno que reaccionan por 2 mol de metanol y eso me da igual a 9.797 mol de oxígeno que necesitaría. ¿Sí? Entonces se necesitaría, y esto es una suposición, no olvidarlo. ¿Sí? Bien. Entonces, bien.
Entonces, ahora voy a ver el caso del oxígeno. Bien, en el caso del oxígeno, tengo así. 9 puntos. Ahora, si se consume todo el oxígeno, entonces tengo 9.375 mol de oxígeno por 2 mol de metanol que reaccionan con 3 mol de oxígeno. ¿Sí? Y esto me da entonces 6.250 mol de metanol necesarios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que necesitaría y es una suposición. ¿Por qué? Porque de esta información, una es real y la otra no. Entonces, para verificar esto, necesito hacer una comparación aquí. Y bien, vamos a comparar. Entonces, necesitaría 6.250 mol de metanol y dispongo de, a ver, entonces, aquí, y dispongo de 6.531 mol. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que comparando, sobraría ¿qué? Metanol. Pongámoslo en la fórmula. Sobraría CH3OH. Sí, entonces hay más de lo que necesito según esto. Entonces, este sería el reactivo en exceso. ¿Sí? Miremos en el otro caso. Bueno, pues ya diríamos, bueno, sí, entonces este es el limitante porque si no es Chana es Juana. Pero ¿cuál es la razón? Bien, se necesitaría 9.797 mol de oxígeno y dispongo de 9.375 mol. Entonces aquí faltaría oxígeno. ¿Ya? Entonces, como faltaría oxígeno, pongámoslo en rojo los dos. Como faltaría oxígeno porque necesito más de lo que hay, entonces este es el reactivo limitante. Significa que cuando yo realice esa reacción, el oxígeno se va a consumir todo. O sea, se va a consumir primero y todavía va a haber metanol para la reacción. Bien. Entonces, hasta ahí estamos claros. ¿Preguntas? Bien. Entonces, cálculo de los productos. Para el cálculo de los productos se utiliza el reactivo limitante. ¿Cuál? Este que dio aquí, no. Este, en este caso, este valor ya allí se queda. ¿Sí? Y en el otro caso, aquí, ¿qué va a ocurrir con este dato? Que este dato, como es el reactivo en exceso, el metanol, esa cantidad que da ahí es lo que reacciona de CH3OH. Bien, ¿qué me está diciendo a eso?
que sí, como esto es lo que reacciona, esa cantidad, entonces, y dejémoslo así. Esa cantidad es lo que reacciona de metanol. Bien. ¿Y para qué nos sirve esto? Para estimar cuánto queda sin reaccionar. Vamos entonces a los cálculos. Entonces, cálculo del CO2 producido. Bien. Entonces tenemos 9.375 mol de oxígeno. Aquí. ¿Qué? ¿Por qué usamos este? Porque es el reactivo limitante. Bien. Ahora lo voy a convertir a molde ¿sí? Lo voy a convertir a molde CO2, ¿sí? Y esto aquí me va a dar un valor que es el siguiente. Sería 9.375 por 2 mol de CO2 entre 3 mol de oxígeno. Y esto me va a dar entonces mol de CO2. Listo. Entonces, allí tengo ya los mol de CO2 producidos allí. Ahora voy a convertir lo- los mol de CO2 a gramos. Bien, entonces 6.25 mol de CO2 ahora por, entonces de aquí digo así,
un mol ahora a gramos. Sería entonces 44.0 gramos de CO2 sobre un mol de CO2. Entonces aquí cancelamos mol de CO2, lo ponemos en rojo, ¿sí? Y aquí nos va a dar entonces los gramos, que va a ser igual a, bueno, sí. Nos va a dar entonces 275 gramos de CO2. Bien, entonces allí tenemos ya una de las preguntas contestadas. Esta es la pregunta 3, porque aquí contestamos esta es la pregunta 1. ¿Sí? Que era aquí, o pregunta A, el reactivo limitante, perdón, es A. Reactivo limitante. Bien. La pregunta B, el reactivo en exceso, también está aquí. Entonces, A, reactivo limitante y reactivo en exceso. Entonces, este es A y aquí tengo B. Entonces, o pongámosla allí, A y B. Bueno, la pregunta C, era esta. C. Ahora vamos con la D. Agua producida. Cálculo de gramos de agua producidos. Bien. Entonces, bien, volvemos aquí. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos otra vez, usamos el reactivo limitante. ¿Sí? 9.375 mol de oxígeno. ¿Sí? Y vamos a convertirlo a moles de agua, ¿sí? Dividiendo
utilizando la relación estequiométrica. O sea, 4 mol de agua, ¿sí? Por 2 mol de metanol. Aquí está. Y esta es la, por 2 mol de oxígeno, perdón. Entonces, tenemos aquí la ecuación, 4 mol de agua. A ver, ¿qué eran? El oxígeno es el reactivo limitante, perdón, aquí. Entonces, ajá, aquí es, estamos, entre 3, ajá, aquí, por 3 mol de oxígeno. 3 mol de oxígeno, bien, 4-3, listo. Entonces, ahora esto nos va a dar aquí, daría 37.5 gramos de agua. Bien, ¿qué sería? Así. Por 4 entre 3. Ahora sí. Listo. 12.50 gramos de agua. Bien. Ahora entonces convierto los gramos de agua a moles. Profe, en esa respuesta no Profe, serían sí, no 12,50 serían moles de agua. moles Ah, en vez de gramos. espérate un momento. Y a ver, me dicen aquí moles, sí. Moles de agua. Bien, ahora vamos a convertir entonces los moles de agua a gramos, ¿sí? Que serían 12.50, ¿sí? 12.50, ¿qué? Moles de agua por entonces 18 gramos de agua que pesa un mol de agua. Bien. Así entonces, aquí copiemos este signo de multiplicación. Aquí está. Bien. Y esto nos da 225. Vamos a ver si está bien. Ajá, sí. 225 gramos de agua. Bien, entonces ya tenemos
la pregunta D contestada. Ahora vamos con la pregunta C, D. Gramos de agua formado. La E. Gramos de reactivo en exceso que quedan sin reaccionar. Entonces aquí E. Los gramos de reactivo en exceso que quedan sin reaccionar. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Cuántos gramos de reactivo en exceso quedaron? Bien, entonces tenemos moles. El reactivo en exceso es el metanol. ¿Ya? Eso lo descubrimos arriba. Ahora bien, moles de metanol disponibles, 6.531 mol de metanol. ¿Sí? Moles de metanol que reaccionaron, 6.250 mol de metanol. ¿Cómo lo sabemos? Bien, un momento. Porque aquí determinamos que esta cantidad es lo que reacciona de metanol, ¿sí? Entonces, que reaccionaron 6.250 mol de metanol. Entonces, restando, quedan sin reaccionar, quedan sin reaccionar 281 mol de metanol. Entonces, esto nos da 0.281 aquí. Allí se nos dan mol de metanol. Sí. Ahora, por entonces, bien, por 32 gramos de metanol que pesa un mol de metanol. Y esto nos da, ya les digo, nueve gramos de metanol. Bien. Entonces, bien. Entonces ya tenemos los gramos que no reaccionan, lo que sobró de reactivo en exceso. Contestada la pregunta E. Ahora vamos con la pregunta F, que decía, si la reacción produce 250 gramos de CO2, calcule el rendimiento de la reacción. Entonces aquí tenemos que, para la pregunta F,
Si la reacción produce 250 gramos de CO2, calcula el rendimiento de la reacción. Entonces allí, ¿sí? Tenemos que el rendimiento es una fórmula, que el rendimiento real, ¿sí? Que me lo dan en la pregunta cuando me dicen lo que se produce, ¿sí? Y entre el rendimiento teórico. El rendimiento teórico, ¿sí? Es el que yo he obtenido en los cálculos, ¿sí? Por 100. Entonces, ahora el porcentaje de rendimiento va a ser los 250 gramos que dice que se produce entre 275 gramos de CO2, que es lo que da los cálculos en la reacción, ¿sí? Ahora por 100 aquí. Y eso nos da 90.9% de rendimiento. Bien, preguntas hasta allí. Entonces, ahora podemos verificar, ¿sí? Esto es para la explicación, no es que tienen que hacerlo. Entonces, vamos a verificar la ley de la conservación de la masa. Entonces tenemos gramos que entran y gramos que salen. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Ingresan 209 gramos de metanol y 300 gramos de oxígeno. CH3OH 209 y oxígeno 300. Salen se formaron 275 gramos de CO2 y 225 gramos de agua. Agua. Bien. Además, quedaron 9 gramos de metanol ¿sí? Que no reaccionan.
Bien, entonces ahora sumamos. Me da 509 gramos. Aquí. Fíjense qué pasa si lo dejo así. ¿Ven? Que faltaría si no considero lo que no reaccionó. Entonces, más este que está aquí, nos da que lo que ingresa a la reacción es igual a lo que sale en la reacción. No decimos se produce porque hay una parte que no reacciona y que sobra. Pero vemos aquí en los resultados que tenemos que se cumple la ley de la conservación de la masa y ello nos dice que nuestro problema está bien resuelto. Bien, preguntas, chicos. ¿Todo claro? Sí, profesor. Bien. Entonces, a ver, resuelvan este que está aquí. Tendré que hacerlo allí. Sí. Dice, ¿se ve? ¿Lo ven bien? Sí, profe, sí se ve. Pero lo podría poner en negrita, por favor. Ok. Vamos a tratar de... Ujú. Ahí está. Vamos a ponerle fondo amarillo para que se vea bien. ¿Se ve ahí mejor con fondo amarillo? Sí, profesor. Bien. Sí, profe, gracias. Bien, aquí están las respuestas, ¿sí? Estas que están aquí. Profe, ¿Sí? ajá, es que ya lo resolví y si me da lo que usted le dio. O sea, la respuesta que pone ahí. ¿No da? No, sí me da, sí me da. Ah,
Ah, bien, bien. Sí. Todas las respuestas. Ah, Ah, bien. Ujú. Bueno, chicos, también se nos acabó el tiempo. Nos vemos el miércoles. Ok, profe, feliz fin de semana, nos vemos. Igualmente, cuídense.